Cada uno de vosotros, tanto los que están aquí, igualmente los que están en su casa, tal vez que no está viendo este mensaje esta noche. Y como siempre, todos los jueves estamos aquí para que traemos este mensaje en corazón de cada uno y para que podamos aprender también y a veces tomar ejemplo de algunas personas que nos deja gran legado, muchos ejemplos que necesitamos para que podamos también ver a ellos también como nuestros ejemplos. Esta noche le traemos un mensaje que se llama La confusión de Zaqueo. La confusión de Zaqueo. Y eso lo encontramos en el libro de Lucas, desde el capítulo 19 y hasta 1 hasta 10. Y por eso lo invita a ustedes que están aquí, al igualmente los que están en su casa, vaya conmigo para que podamos dar la lectura y así que podemos entender. Lucas 19 de 1 a 10, dice así: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba a pasar por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver a quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver eso, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, será devuelto cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Palabra del Señor. La actitud de alguien que quiere cambiar se inicia por reconocer el pecado. Se inicia por reconocer la falta o inicia por conocer el error. Porque el pecado es algo que nos separa, que separa a cualquier persona de la presencia de Dios. El que hace pecado lo aleja a alguien y separa a alguien de la presencia de Dios. Zaqueo fue uno que pecó, pero él quería cambiar su vida. Buscó con ansiedad la manera para cambiarlo, la manera para que pudiera ser arrepentido, para que él podría ser perdonado y así podía estar en la presencia de Dios. Y ya que sabemos el pecado es algo que pone una separación, una división entre Dios y el pecador, o entre Dios y el mundo pecador. Llamamiento afectuoso de Zaqueo. Zaqueo venció los obstáculos para su salvación. Y así que también cada uno está siendo llamado esta noche, tanto los que están aquí, igualmente los que no están aquí y los que no están viendo. El afectuoso amor de Dios hacia Zaqueo y hacia el mundo pecador es un afecto amoroso que Dios muestra a Zaqueo. Y no solamente a Zaqueo, sino a todo el mundo en general. Hermanos, visita, amigos, los que nos están viendo, en esta noche, en esta conversación que Cristo, o también el llamamiento de Zaqueo, ese encuentro que tuvo Zaqueo con Cristo, podemos encontrar al menos 8 puntos como enseñanza. Tal vez algunos dicen muchos puntos, 8 puntos, y sin poner los subpuntos también.
pero no se preocupa. Si no hay fresco, no terminamos ya. Hermano, el primer punto vamos a ver el deseo de Zaqueo. El segundo punto, dificultad de Zaqueo. El tercer punto, esfuerzo o determinación de Zaqueo. Pero es de Zaqueo. Y cuarto, es llamamiento de Zaqueo. El quinto, obediencia de Zaqueo. El sexto, alegría de Zaqueo a recibir Jesús. Y el séptimo es el arrepentimiento de Zaqueo. Y el octavo, que es el último, la salvación de Zaqueo. Hermano, primero hay que saber un poquitito de la biografía, tal vez un segundo de Zaqueo. Primeramente hay que conocerlo un poquito. ¿Qué tenemos que conocer de Zaqueo? Primeramente, Zaqueo era de un grupo de publicanos. ¿Quién era el publicano? Son aquellos que cobraban impuesto para el emperador o también para Roma. Y a las personas que cobraban impuesto para el emperador, prácticamente no era bien recibido, era ser odiado. ¿Por qué? Si tenía que cobrar un ejemplo 5%, va a tratar de cobrar 15% para quedar los restos a él. ¿Por qué razón? Es porque el emperador de los romanos no importa cómo cobra, pero se cobra lo que necesita. A veces por eso se puede ver, dice Zaqueo, era un publicano. Mire, era el jefe de los que cobran impuestos. Imagínese, eres jefe, nada más, todo ven para acá, nada que dé a nadie. Era jefe. Y también, recuerde, Zaqueo es una persona que tenía un gran respeto, un rango, pero entre los publicanos, pero por el pueblo, entonces no, porque él hacía muchas cosas. Y para que iniciamos con punto 1, porque son muchos puntos, entonces vamos a iniciar con punto 1 que dice deseo de Zaqueo. Y cuando leemos en el versículo 1, que veamos dice así, 19:1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. En Jericó Jesucristo iba a entrar en Jericó, pero Jesús tenía que pasar por la ciudad. Esa parte. Y versículo 2 nos dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico también. En el versículo 3 que nos va a enseñar el deseo que tuve Zaqueo. Versículo 3 nos dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Primeramente, el deseo de Zaqueo, el versículo 3 lo dice. Dice entonces, él quería ver a Jesús. Procuraba ver quién es. Porque recuerde, dice que una persona fama de todos lugares y hace muchos milagros, hacía muchas cosas y todo el mundo habla de él. Y entonces yo también quería ver quién es esa persona, ese personaje. Hermano, Zaqueo ese deseo y tiene. Y también eso hermanos, cada ser humano, cada el cristiano, cada hermano, llámese predicador, anciano, evangelista, todo, hay que tener este deseo también que tuve Zaqueo. Hay que tener el mismo deseo también que tenía él. Hay que también quiere conocer más, quiere saber quién es esta persona. ¿Y cuántos de nosotros ni siquiera lo conocemos al fondo? ¿Quién era Jesús? ¿Cuál es el propósito de Jesús cuando Dios lo manda aquí en la tierra? Y muchos de nosotros sabemos muy poco sobre la ley, porque no tenemos deseo para saber más. Y porque muchos de nosotros que estamos aquí, que está viendo también, abrimos la Biblia cada 8 días. Y a veces llegamos en la iglesia sin no que trae la Biblia en la mano. Tal vez dice, mamá, me presta la Biblia. Entonces, y ahora tenemos una oportunidad donde todo el mundo puede tener la Biblia en su teléfono. Pero, ¿dónde está el deseo? Hay que tener el deseo de saber, de conocer. Y eso
Saqueo nos deja ese legado, deseo de saber, de conocer, y Saqueo era deseo de saber quién era Jesús. Y hay que saber deseo, que saber también de nuestro Cristo, de nuestro Dios, del Espíritu Santo, de todo, hay que tener ese deseo. Y hermano, lo invito también a tener el deseo que tenía Saqueo. Porque si nosotros tenemos deseo de Saqueo, vamos a caminar mejor con Dios. Recuerda, Saqueo, por lo que dice Jesucristo, es uno también, conoce como judío también. Porque Jesucristo, por lo que enseña, no es un gentil, sino es un judío también que estaba perdido también, que estaba haciendo cosas que no agradan a Dios. Ahora, y como vemos ahí, dice, procurar ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Ahora, hermanos, ya terminamos el punto 1, vamos a ver parte 2. Vamos a ver eso. Gracias, Jefferson. Jefferson, gracias, ¿verdad? Dificultad de Saqueo. ¿Saben viendo? Primeramente, vamos a ver el deseo que tenía. Y el segundo, porque el mismo texto 3 dice que procuraba ver a Jesús. ¿Quién era Jesús? Pero, llega el pero, no podía, razón, porque la multitud. Y luego era un, ¿cómo dice? ¿Enanito? Enano, gracias. Pequeño. Saqueo desea ver quién era Jesús, pero no podía. ¿Por qué? Primera razón, porque era pequeño. Es un chiquito, no podía verlo. Porque, recuerde, esas personas eran muy alto, muy grande que iba a ver. Y otro obstáculo de dificultad que tenía, había mucha gente. No podía ver a Jesús. Aunque tenía un banquito ahí, no iba a poder verlo. Obstáculos. Y otro obstáculo que tenía también, él era jefe de los que cobraba impuesto para el emperador. Y eso quiere decir, el rango social que estaba él era grande también. Eso puede impedir, como jefe, como todo, no iba a ver quién era Jesús. Eso es que piensa. ¿Y por qué? Impedimento por ser rico. Recuerda, los impedimentos que vemos ver, hermano, es porque Saqueo era pequeño, no podía ver. Y Saqueo también tenía dificultad porque había mucha gente. Y también era jefe y era rico. Hermano, a veces nosotros o en esta vida encontramos dificultades, encontramos impedimento que nos impide a servir a Jesús, que nos impide a saber quién es Jesús. Como cristianos a veces tenemos dificultades que nos hacen retroceder, aunque tal vez podríamos tener un poquito de deseo, pero los problemas tanto nos agobia, nos permite, no podemos avanzar, nos permite, no hacemos mayor esfuerzo, nos permite quedamos estancados. Y Saqueo, estamos viendo sus dificultades. Primeramente, él tenía en su mente verlo, pero ya tenía impedimento. Impedimento es pequeño, la multitud, jefe de los que cobran impuestos y también era rico. Entonces, eso permitía no poder hacerlo. Entonces, a veces en nuestra vida también vamos a encontrar esos tipos de dificultades también que nos va a impedir ver a Jesús, que nos va a impedir para tomar decisión para nuestra vida eterna, que nos va a impedir para que podamos servir, que nos va a impedir para que podamos buscar a otros. Y tal vez Saqueo tenía impedimento para decir, porque yo tengo que revisar a los que cobran, no tengo tiempo para hacer esto. Eso nunca pensó esto. Y a nosotros también estamos mirando lo que hizo Saqueo para que lo tomamos eso como ejemplo para que podamos seguirlo. Así que estamos viendo, ya vemos el tercer punto. El tercer punto fue la dificultad que tenía Saqueo.
y nosotros también, gracias, segundo la dificultad que tenía Zaqueo, pero nosotros también vamos a encontrar dificultad en el camino, vamos a encontrar dificultad, a veces cuando uno quiere servir a Dios, tiene decisión, tiene determinación, tiene algunas cosas que te impide. Entonces Zaqueo nos da gran ejemplo también para que podamos seguir ejemplo. Y el 3, y eso que vamos a enfocar un poquito. El punto 3, me gustaría que vaya conmigo Lucas 19, 4, para ver qué dice el punto 3. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro, ahora sí, para verle, porque había de pasar allí. Hermano, lo que estamos viendo en ese versículo es determinación, esfuerzo. Sabía, conocía las dificultades de Zaqueo. Era pequeño. Había mucha gente. Era jefe de los que cobraban impuestos. Y también Zaqueo era rico también. Pero como él tenía ese deseo, también tiene la determinación. Cuando hay determinación, nada te puede impedir usted a servir a Dios. Nada que puede impedir usted para que puedas saber quién es Jesús. Y cuando no hay determinación, hermano, sabe, hasta una noticia interesante va a permitir que no va a llegar en la iglesia. Ay, no, tengo que ver qué está diciendo ahí. Esa es determinación. Cuando hay determinación, hay voluntad, puede vencer cualquier obstáculo, cualquier dificultad. Pero si no hay determinación y no hay voluntad, ya no puede vencer ningún obstáculo. Más bien, al lugar que vencer los obstáculos o vencer las dificultades, y vamos a dejar que son obstáculos y dificultades que nos va a vencer a nosotros. Bien sabe que tenía problema de Zaqueo. Zaqueo usa su inteligencia, su determinación. Hermano, sabe, Zaqueo tiene en su mente. Cuando Jesús sabe que iba a entrar en Jericó, pero había usted sabe cuando Jesús el lugar que va a ir, hay mucha gente que lo seguía y hay gente que va a esperar adelante. ¿Sabe qué hizo Zaqueo? Zaqueo dice, yo quiero verlo. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Zaqueo podía haber dicho, ya Dios sabe que yo soy pequeño. Si quería que verlo, mejor que me podía hacer más alto. Zaqueo bien podría decir también, Dios sabe claramente hay mucha gente, ¿cómo voy a verlo? Él podía poner cualquier excusa para que no iba a verlo. Pero ¿qué viene en la mente de Zaqueo? Zaqueo dice, entonces, si va a entrar por la ciudad, e iba a pasar por este lugar, por Jericó, y a mí nada que me queda, hay siempre un árbol por ahí que tiene que pasar abajo de ese árbol, entonces yo tengo que pensar hacer algo. ¿Y qué fue que hizo? Zaqueo usa la mente, sale corriendo y subió el árbol. Entonces, subió el árbol. Con esto, ya no hacía falta más la estatura para ver, ya no tenía más impedimento para ver, más bien sobresale tanto de las personas. Está más alto donde estaba, hasta Jesús tenía que levantar los ojos para verlo. Ya no tenía. Así que, hermano, vamos a encontrar en nosotros dificultades, vamos a encontrar obstáculos en el camino, pero nosotros deberíamos ver los obstáculos, podemos vencerlo también, podemos imaginarlo también. Así que como Zaqueo no dejaba ese obstáculo, permite que no vea a Jesús, él hizo todo posible, él pensaba que puede hacer, él dice, si voy para acá lo logra. Así que, hermano, nosotros los obstáculos vamos a tenerlo también, tiene que luchar también,
Tiene que imaginar también, si usted en el cristianismo se tiene obstáculo en ese camino para llegar aquí, busca otro camino. Se llama, a veces camino alterna también. Usted sabe, por ejemplo, los que conducen, bueno, no sé si lo conoce, alterna, así se dice, ¿verdad? Si entonces usted va, por ejemplo, en una carretera a un accidente o está bloqueado, y usted sabe, dice, usted está haciendo mente, ¿por qué lugar puedo pasar? Nada más usted pone el Waze, y Waze dice, va a este lugar, pero más largo, más duro, usted va a hacerlo. Es que cuando Zaqueo sabe que Jesús iba a pasar por ahí, no quedaba estancado para decir, ya no voy a ver o no hacer nada. Pero Zaqueo usa solución. Así que nosotros también vamos a buscar carretera o ruta alterna también para solucionar los obstáculos, las dificultades. A veces las dificultades pueden más que nosotros con las dificultades. Porque bien sabe 4 cosas que podían impedir a Zaqueo. A veces nosotros solamente una cosa nos impide. No solamente impide para congregar, impide para leer la Biblia, impide para visitar, impide para que saludar, impide para todo. Estamos agobiados. Entonces, hay que tomar a Zaqueo. Hermano, ¿sabe qué podemos pensar? A veces, y cuando encontramos una dificultad, queremos tomar una decisión. Usted y yo van a decir lo siguiente. Entonces, si toma esa decisión, es una decisión muy peligrosa. Puede ser que algunas cosas me pueden suceder. Pregunta, hermano. Zaqueo no pensó o no pensaba el peligro que podía encontrar en ese árbol. ¿Cuáles son los peligros que podía encontrar Zaqueo? Una serpiente venenosa. Podía caer. Y también podía encontrar avispas. Y también se podía encontrar los espinos. ¿Cómo? Espinas. Son todo. Hay muchas cosas. Dice que si sube ese árbol y sin saber había un serpiente ahí. O había avispas ahí. Había espinas ahí. O me podía caer y rama cae conmigo. Hermano, eso pensaba. A veces nosotros también deberíamos confiar. Y Zaqueo, la confianza y la determinación que tenía, no importaba esos peligros. No importa si tenía espinas, si tenía avispas en ese serpiente, nada más subió. Así que nosotros también, para servir a Cristo, hay que tener determinación. No importa lo que dice su papá, su mamá, su tío, su esposa. No importa lo que dice su hermano, no importa lo que dice su hermana, no importa lo que dice. Sino, si tiene determinación, todo el mundo puede caer encima suyo. Usted va a seguir el camino. ¿Quién podía detener a Zaqueo? Nada. Ni los peligros lo detienen a él. Pero a nosotros, podemos decir, ¿quién nos puede detener? Como dice Pablo, en una ocasión, ¿quién me separa del amor de Cristo? ¿El hambre? ¿Desnudo? ¿Persecuciones? Pero ¿eso qué hizo? Esos ejemplos que da Zaqueo, dice, ninguna cosa me detiene, hay que ser el gobierno. Mire, Zaqueo tiene que ir a revisar la plata para tener más plata. No lo hizo eso. Y si fuera nosotros, si no lo hacemos, tal vez el patrón, como dice una hermana, estaba cansada, ¿verdad? Si fuera por la hermana Madrid, no llegó. Eso que me dice una hermanita. Hermanos, como dice otros hermanos, siento cansado ya, quiero ir ya. Zaqueo, cuando subió al árbol, sentía cansancio, ¿sí? Cuando hay determinación no hay cansancio que vale. Y cuando hay determinación, no hay pereza que vale. Cuando hay determinación, no vea el peligro. Pero cuando hay determinación,
solamente una gota de agua, ay, ya no voy porque está lloviendo mucho. Ni siquiera 2 gotas, una solamente, luego una sola gota cae y luego se termina puro sol, pero ya cae la primera gota porque no tiene determinación. Pero si hay determinación, bajo la lluvia se va a ir. Es como podemos decir, Zaqueo, ni la tormenta lo detiene a él. Hermano, no pensaba nada. Hermano, tampoco Zaqueo pensaba que la gente va a criticar, la gente va a decir, ¿por qué hace esto? No, no importaba eso, pero sin embargo siguió su camino, siguió. Así que lo invito también a ustedes y a mí y a todo que está viendo, que tomamos ejemplo de Zaqueo para que sigamos nuestros caminos. Los que ya están en el cristianismo, no deje que algo lo hace usted devolverse. La determinación que tenía ustedes para tomar la decisión, y entonces hay que tenerlo. Yo recuerdo también una hermana, el día que quería tomar la decisión para ser bautizado, ella tenía a su mamá aquí, tenía a su tía aquí, tenía a otro tío aquí, tenía a su sobrina aquí. Ella no consulta a nadie, nada más decidió si yo voy a bautizarse. Esa es determinación, es una buena determinación. Y espero que esa determinación no se quede en medio camino, sino se sigue como Zaqueo hasta que encontrar el resultado que Zaqueo también, que tuvo también. Hermano, ¿qué pasaría cuando Zaqueo subió el árbol? ¿Qué veamos que en el versículo 5 nos dice? Leemos el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba y le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué está mirando Jesús arriba? ¿Está mirando nada más Zaqueo? No. Está viendo ese esfuerzo, está viendo la determinación que hizo Zaqueo. Porque Jesús bien sabe que Zaqueo tenía dificultades también. Pero Zaqueo no queda en las dificultades que te impide a él, pero buscar solución. Pero nosotros hay que buscar solución también. Jesús está mirando a Zaqueo. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Lo hizo un llamamiento inmediato. Jesús mirando el esfuerzo. Así que Jesús también está viendo nuestros esfuerzos, lo que podemos hacer, no lo que no podemos hacer. Jesús está viendo si usted puede congregar, si puede visitar, si puede evangelizar, si puede hablar de la palabra, si puede predicar. Jesús está viendo todos sus esfuerzos. Pero si nosotros, tanto los que están aquí, los que están viendo, nosotros no hacemos ningún esfuerzo, y entonces Jesús también va a mirar, ni siquiera va a mirar a nosotros, porque ¿qué va a ver a Jesús? Porque si Zaqueo no estaba en el árbol, cuando pasa Jesús, ni siquiera iba a mirar hacia arriba. ¿Y Jesús iba a ver el árbol? Tal vez no es el Zaqueo en sí Jesús vio, sino lo que hizo Zaqueo. Que no es usted que Jesús va a ver, sino lo que hizo. Lo que hizo. Y lo que vas a hacer no es para Dios, no es para Jesús, sino para usted mismo, sino para mí mismo. Todo ese esfuerzo que hacemos es para nuestra vida eterna. Y todo ese esfuerzo que hacemos es para que algún día estemos en la presencia de Dios. Y cuando Jesús lo vio, dice, date prisa. Jesús lo hizo un llamamiento. El llamamiento que hizo Jesús es para que Zaqueo a ir a pensar su condición y para que empezar a ordenar su casa. Jesús vio el esfuerzo de Zaqueo, lo que hizo. Pero al instante, Jesús le dice que se baja. La llegada de Jesús en la casa de Zaqueo, porque Jesús llegó en la casa de Zaqueo. La llegada de Jesús en la casa de Zaqueo produce alegría. No solamente alegría, sino compungimiento del corazón de Zaqueo. ¿Por qué razón? Es porque Zaqueo, recuerde, una persona estaba prohibido que Jesús podía estar digamos que un judío, ¿verdad?
podía estar en una casa de un publicano para que comer, no se podía hacer. Pero Jesús aún lo hizo. Hermano, lo que podemos entender y comprender, esta conversación no queda solamente allí. Y Zaqueo estaba en el... Bien podía decir, ya vio a Jesús. Lo que quería ver nada más a Jesús. Ya deja todo el mundo, vaya y me sigue, luego se vuelve en su casa, en su trabajo. Eso no se quedó aquí. Y cuando Zaqueo dice a Jesús, date prisa, desciende. Bien Zaqueo puede decir, ¿y para qué? Solamente quería verlo. Tenía plata, era rico, jefe, y quería verlo nada más. ¿Sabe qué hizo Zaqueo? En el versículo 6 lo dice que Zaqueo obedeció a prisa. En el versículo 6 dice que Zaqueo obedeció. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Así que, hermanos, cuando Dios nos hace un llamamiento, debería recibirlo con gozo. Gozoso en su corazón. Hace como Zaqueo. Hay que Zaqueo muestra la obediencia. Así que, hermano, a veces, o mejor dicho, tal vez podemos pensar que Jesús va a llegar desde el cielo para llamar Benedicto, Lynette, Smith, hace tal cosa. Y seguramente estamos esperando que Dios o habla con nosotros directamente como habla con Zaqueo. No. Él está llamando, ya llama a nosotros a través de las Escrituras. Ahí encontramos sus mandamientos, ahí encontramos lo que Él nos enseña, pero ¿qué tenemos que hacer? Ponerlos en práctica. Se llama obedecerlo. Eso que hizo Zaqueo. En el momento que Jesús llama a Zaqueo, de inmediato obedeció. Inmediato, escucha la voz de Jesús, descendió. Y no se quedó en el árbol diciendo, ya lo vio a Jesús. Así que, hermano, así como Zaqueo obedecer la voz de Jesús, así también debemos obedecer la voz de Jesús. Así igualmente a los que aún todavía no son cristianos, cuando escucha el evangelio de la salvación, debería obedecerlo, pero al final va a tener un resultado eterno. Pero si usted, que todavía no es cristiano, escucha la voz de Jesús, usted no lo responde, usted no obedece, la respuesta sea la condenación. Y hay que tomar ejemplo de Zaqueo lo que hizo. Y hermano, en parte 6, que llegamos muy rápido, ¿sabe qué pasó? Cuando Zaqueo recibe el llamamiento de Cristo, fue obedecer, Zaqueo muestra la obediencia, muestra el arrepentimiento, y eso hay que tener al Señor. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Hermano, cuando Jesús estaba en la casa de Zaqueo, Zaqueo sentía una alegría, y cuando alguien recibe el evangelio, y cuando Dios llama a alguien, hay que sentir esa alegría también. Y automáticamente siente esa alegría, debería pensar lo que hace Dios descontento. Hay que pensar qué cometió, qué pecado. Porque recuerden, en la introducción hemos dicho que cualquier persona que quiere hacer un cambio, hay que reconocer su pecado. En el versículo 8, especialmente en el punto 6, vemos que Zaqueo reconoce su pecado. Encontramos en ese versículo el arrepentimiento de Zaqueo. Y vemos también la alegría de Zaqueo. Y mostramos también donde Zaqueo siente ya no puede guardar lo que hacía. Y debemos saber que Jesús sabe lo que hacía Zaqueo. Y también Jesús sabe todo lo que hacemos también. Y si Jesús sabe lo que hacemos también, así como llama a Zaqueo a cuenta, mejor dicho, sin que Cristo lo llame a cuenta, pero la conversación va en la casa de Zaqueo,
es para que Zaqueo arreglara su casa, llama a Zaqueo para que cambiara la actitud que tenía. Entonces sabemos lo que cobra impuesto, entonces no cobra lo justo, cobra injusto. Entonces, como si tiene que cobrar una porción pequeño, un 2%, se va a cobrar 4, 5, 6, 7, 8%. Entonces, todo eso que hacía estaba defraudando al pueblo y sabía eso. Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? Puesto de pie dijo al Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. O sea que Zaqueo, aún era rico, no estaba apegado a la riqueza como su salvación, como su salvador. Pero muchos también se han apegado a la riqueza como su salvación, como su salvador. Zaqueo no. ¿Sabe, hermano? Puede ser que todos los millonarios del mundo, el dinero no puede salvar. Y solamente con cualquier enfermedad que tiene que morir, dejar todo el dinero. ¿Y qué tal si Zaqueo había apegado con su dinero y lo que está haciendo no había arrepentido? No. Hay que reconocer su pecado y arrepiente del pecado. Zaqueo muestra el arrepentimiento en el versículo eso. ¿Qué dice Zaqueo? Dice, la mitad de mis bienes da a los pobres, porque sabe que he defraudado mucho. Y dice, si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. Una vez va a poner 3 veces más en recompensa para mostrar lo que hizo. Vemos, hermano, que Zaqueo en realidad se arrepintió. Vemos, hermano, Zaqueo en realidad siente, por eso lo decimos, la confusión de Zaqueo, siente totalmente, él no podía aguantarlo más y por eso lo hace. Hermano, debemos seguir este ejemplo. Cuando Cristo nos llama, reconoce el pecado. A veces estamos en la iglesia, hermano, cometemos algún error, tiene un problema con otro hermano o con otra hermana, pero se llama para hacer cambio, pero no quiere reconocer el error. Siempre no quiere reconocerlo, pero si no reconoce el error, ¿cree usted que Dios te va a perdonar? Sino tiene que reconocerlo. Porque lo que vamos a ver también, Zaqueo no solamente reconocerlo, muestra la humildad también. Así que igualmente tiene que reconocer el error. Como dice una hermana, hermano, si usted no llega, no habla, no voy a levantarme. Aquí lo que quiere decir, Zaqueo muestra la alegría. Como sabemos, es un publicano que estaba totalmente odiado por lo que hacía. Estaba despreciado por lo que hacía. Y también no pensaba que Jesús iba a entrar en su casa. Jamás que podía pensar, porque la gente que Jesús va en la casa de uno. Y también sabe que es la única oportunidad de él para que puede acercarse a Dios. Así que nosotros tenemos nuestra oportunidad también. Dios nos da oportunidad. A los que no son creyentes, Dios también da una oportunidad a usted para que arrepienta, para que sabe lo que está haciendo está mal y para que vuelva en el camino, para que acepte a Jesús. Y eso. Y los que ya son creyentes, que son hermanos, debemos reconocer esos errores. Si alguien no reconoce los errores, ¿sabe qué pasa? Es porque no está dispuesto para cambiar. Y cuando alguien acepta sus errores, está dispuesto a cambiar. Por eso algunos centros que llaman centro de... ¿Cómo se llaman los centros? Centro de restauración. Como La Leticia. Es un centro que se llama centro de habilitación, creo que dice. Son de rehabilitación. Es el centro de rehabilitación. Porque cuando alguien comete algún error, lo manda en el centro de rehabilitación para rehabilitarlo, para que reconocer lo que hizo para que no vuelva a hacerlo. Pero a veces ese centro también cuando sale peores a veces. Pero eso no hay que hacer. Hermano, como cristiano, hay que aprovechar las oportunidades. Zaqueo supe o sabe aprovechar sus oportunidades. Zaqueo se arrepintió. El punto 7 es igual como lo tenemos en el punto 6, que habla del arrepentimiento de Zaqueo y recibir a Jesucristo. El mismo versículo 19:8 es hablar del arrepentimiento. Y si veamos, hermanos, en el punto 8, que es el último punto, ¿qué sucedió? Versículo 9. Pasa algo también en ese texto.
Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hermano, ¿qué nos encontramos? Por el esfuerzo de Zaqueo, el punto 8, lo llevar a la salvación. Eso que nosotros debemos seguir también. Así que los impedimentos te va a permitir usted no llegar a la salvación. Porque recuerde, como cristiano, tiene dificultades, tiene problemas. Tiene cosas que va a hacer a usted que ya no quiere más, ya no quiere seguir más. Tiene situaciones donde se encuentra, ya lo único que puede hacer, deje la iglesia, deje de adorar, deje de congregar, deje de leer la Biblia. Como lo tenemos ayer en la noche, una muchacha manda un mensaje en el grupo de la iglesia. Dice, entonces mi papá, ya lo que hacía todo el día leyendo la Biblia, ya no está haciendo más. Pues sabemos, tal vez, por anteojos. Dice, ya no lo está haciendo más. Porque ella, aunque no llega a la iglesia, pero está viendo el ejemplo que está dando el papá. Y cuando no lo ve, tal vez ella puede pensar, es por los problemas, por la partida de su mamá o de su esposa. Ay, hermano, no deje que los problemas que hace que nosotros perdamos la salvación. Hermano, cada cristiano tiene un norte, es la salvación. Cada un cristiano tiene un propósito, el propósito es llegar en la presencia de Dios. Cada cristiano debería saber el propósito, el punto por la que estamos aquí es para la salvación. No es para que podamos venir a tal vez a saludar, es necesario. También el propósito, estamos aquí, conoce la iglesia, el propósito del llamamiento de Cristo es para su salvación, para mi salvación, para la salvación del mundo. Y por eso nos llama. Y si nosotros aceptamos, debería estar dispuesto y tener determinación para vencer los obstáculos. ¿Quién no tiene dificultades? Sea en la iglesia o no en la iglesia, va a tener problemas. El mundo también no tiene dificultades. Los gobiernos tienen problemas. Ya estamos viendo, entonces, todos los gobiernos no pueden dormir los presidentes. Muchos problemas con el pueblo y también política exterior. Tiene problemas afuera y adentro. No sabe. Ya está viendo un señor que está bien joven y hace poco lo vi en la política. Yo desconozco a él. Así que recuerde, no es porque el presidente todo manda. No, a veces no se puede dormir, no se puede comer. Problema a la izquierda, con el pueblo, con oposición, con el mundo, con todo. Así que como cristiano debería tomar ejemplo de Zaqueo. ¿Qué fue que dice Dios en el versículo 10? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. ¿Por qué dice Cristo eso? Porque sabe que Zaqueo ya estaba perdido en el pecado, en el mundo. Dice entonces, no, voy a llegar para salvarlo. ¿Y por qué Cristo manda a Jesucristo? Para salvar a nosotros, porque nosotros estamos perdidos en el pecado, estamos totalmente en la tiniebla en el pecado, ni siquiera nos podía vernos, estamos lejos, alejados de la ciudadanía de Dios. Pero cuando vino Jesucristo, ¿qué hizo? Entonces, Él no buscó, Él no encontró, ahora nos pone a sentarse en un lugar, la cual que nosotros debería ser inteligente como Zaqueo para vencer obstáculos, para vencer problemas, para vencer dificultades. Dificultad sí va a tener, porque Dios en ningún momento había prometido que un cristiano no va a tener problemas, sí va a tener problemas. Si pensamos por medio de problemas dejamos la iglesia, somos cobardes, porque ningún cobarde puede heredar el reino de Dios, es imposible. Y por eso hay que hacer esfuerzo. Y por eso tienes que tener determinación. No es cristiano para que alguien lo vea. Sino hay que saber, usted está aquí para cumplir un propósito. Jesucristo cuando estaba en la cruz, en ningún momento, Él había dicho, ya no puedo más.
No, él siguió el camino. Él acepta que lo crucifica a él. Él acepta que lo mata a él. Y ese es un ejemplo que hay que tomar. No deja que nos agobia hasta que hace, no congrega, no lee la Biblia, no saluda, no visita, andamos con sueño, andamos con pereza, andamos con todo, sino debemos entender, estamos al frente de un enemigo muy fuerte y debería tener inteligencia, sabiduría para vencerlo. Salomón encontraba muchas dificultades cuando estaba reinado. No es que pensamos, va a decir Salomón, todo está bien, no, tenía dificultades también. Tuvo que pedir a Dios. ¿Por qué? Porque el mismo grupo de personas que estaba alrededor de él también estaba contra él. Así que Zaqueo en nuestros ejemplos estaba perdido y nosotros la hemos perdido. Dios llega en la casa de Zaqueo. Jesús ya está en la casa cada uno de nosotros. Si nosotros dejamos que perdemos la batalla por el problema, por situaciones, por el trabajo, por la esposa, por el esposo, por el hijo, por la vecina, ahí estamos en el problema. No, hermanos, amigos. El llamamiento de Jesús a Zaqueo es un llamamiento lleno de gracia. Podría ser pasado de largo, porque lo llama con gracia. Dios nos llama con gracia también. Porque recuerde, cada persona que está aquí, que está viendo, que cada persona que ya son bautizados, recibe el llamamiento de Jesucristo. Y ese llamamiento es con gracia. El llamamiento de Zaqueo es un llamamiento personal. Así que Dios también llama a cada uno personalmente. La relación que tenía Jesús con Zaqueo personalmente. Así que ya usted tuvo la relación personalmente con él. El llamamiento de Zaqueo, el llamamiento date prisa. Hermano, ya tiene que dar prisa. Porque esa es la única oportunidad. Porque ya es cuando una persona que va a ir a algún lugar y entonces esa persona tiene que dar prisa cuando va a agarrar el bus. Como recuerdo, como alguien que el avión lo deja, ¿verdad? Lo deja el avión. Ese soy yo que el avión me dejó. Solamente un poquito tiempo dura hablando con alguien. El avión se fue, me dejó en el aeropuerto con toda mi maleta, se fue. Solo me queda con el pasaporte, con una tarjeta para llamar. Estamos viendo. Eso, hay que deprisa. Ya, cuando el avión ya estaba en altura, yo estaba en la cola del avión y todo mi equipaje estaba en el avión. Que podía hacer nada. Así que, hermano, si no damos prisa, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a ver cuando Cristo ya llega por la iglesia, ya está en el casi, ya llega a todo el mundo. Se queda Cristo, que nada podemos hacer. Por eso, date prisa. Date prisa para su salvación. Date prisa para que ordenar su casa. Date prisa para que alegrar su camino con Dios. Date prisa para que hacer las cosas que quiere Dios. Hermano, el llamamiento de Zaqueo es un llamamiento de humillador. Desciéndete. Entonces ahí, desciéndete. Entonces, ¿qué hizo? Zaqueo lo desciende. El llamamiento de Zaqueo es un llamamiento de afectuoso. Como Dios llama a usted. Y nos dice, cuán tiernamente nos está llamando Cristo a ti y a mí. ¿Qué llamamiento? Es un llamamiento de afecto. No nos llama como aquellos tiempos, como estamos viendo acá, donde se mucho maltrato, donde se persecución. No es eso, sino nos está llamando a nosotros con afecto. Ojalá que el director de canto canta ese himno después. Hermano, el llamamiento de Zaqueo es un llamamiento con seguridad. Y es un llamamiento eficaz. Hermano, lo invita a cada uno que están aquí, lo que está viendo. Tómale Zaqueo como ejemplo. Hay que tener determinación. Y lo otro, no deja que obstáculo nos vence. Ya bien sabe cuál es el obstáculo que tenía Zaqueo. Y bien sabe qué fue que hizo para vencer los obstáculos.
Vamos a tomar Zaqueo como nuestros ejemplos. Tomamos Zaqueo como nuestros ejemplos para que no deja que enemigo nos saque del camino, para que no deja que obstáculo no hace que perdemos el camino de Dios o perdemos el norte y perdemos el propósito. Momento ha llegado para que tenemos ese personaje, Cristo, Zaqueo, todos. Moisés también tenía dificultad, Abraham tenía dificultad, casi todos los siervos del Señor tenían dificultad. ¿Y quiénes somos para que no tengamos dificultades? ¿Somos más que ellos? Así que, hermanos, vamos a poner determinación para que venzamos cualquier tipo de obstáculo, para que tenemos la salvación. El resultado de ese esfuerzo es salvación. Que Dios me lo bendiga.